En el siguiente paso, que ya es el 3, eso que hicimos a nivel de cálculos, de modelos analíticos, porque eso es lo que está limitado, el nivel 2, lo vamos a llevar a una prueba de concepto. ¿Qué es una prueba de concepto para un caso como este? O sea, revisar si efectivamente sucediera. Entonces voy a poner una infraestructura. O sea, por ejemplo, necesito un conductor entre dos, pues vamos a la tarjeta. En la tarjeta, entonces, hago un conducto del mismo tamaño que sería, por ejemplo, un conducto de esos de una tarjeta. Y lo hago en un elemento que tenga las tres capacidades de superconducción. Enfrío ese elemento y reviso a ver cuánto es que me está dando la resistencia y si efectivamente es cero, y si entonces las velocidades la velocidad efectivamente incrementaría en la transmisión de señales, por decir cualquier cosa. Entonces ya hice una prueba de concepto, no es realmente un chip, no es una tarjeta, no es nada, simplemente que hice un elemento muy pequeño donde se pudo comprobar que se llevaba a cero y que no había resistencia, no había caída de tensión y que los tiempos estaban cercanos a los tiempos de conducción que efectivamente se darían bajo el modelo de superconducción. Entonces ya estamos en un momento en el que tenemos una prueba de concepto, o sea, es factible que esto suceda. Luego entonces nos vamos a la validación del componente. Entonces ya tengo que hacer a escala de laboratorio, sencillito, una cosa pues de 2 o 3 pasos, nada que tenga mucha complejidad. Lo voy a llevar y lo voy a construir en ese modelo. El modelo más simple que me pueda imaginar. O sea, la cosa más, o sea, en términos de programación, pues lo que se llama el Hello World, el Hola Mundo. En términos de un desarrollo mecánico, pues cuando estamos aprendiendo a maquinar, que lo primero que uno hace es coger una barra y volverla redonda para ya saber si funciona o no y sabe tornear. O sea, estamos haciendo lo más simple, pero que efectivamente va en línea con lo que queremos. Y eso se hace con superconductores para revisar qué sucede. Si todo eso se valió, o sea, si el componente, ese componente pequeño, ese sistema pequeño de escala laboratorio funcionó, yo puedo decir que tengo un sistema, una técnica que cumplió con ser una tecnología a partir de un principio básico identificado. Entonces ya pasamos a la siguiente fase, y esto se conoce como la fase de preproducción. En preproducción ya vamos a empezar a integrar los sistemas. Entonces, los componentes básicos se integran en un ambiente simulado. Entonces aquí ya todavía estamos en laboratorio, por lo general, o mire que se puede utilizar simulación. Entonces, si hay una herramienta de simulación lo suficientemente poderosa para que se parezca a la realidad, entonces ya por ejemplo sabemos que CFD es ese caso, en temas de sintonización de controladores, el Simulink funciona bastante bien para eso. O sea, si yo tengo un sistema computacional que es capaz de simular, puedo hacer las integraciones de componentes ahí. Si puedo demostrar que funciona muy bien. Si no, pues desarrollo ya un esquema con los componentes tecnológicos básicos integrados y no lo pongo en unas condiciones reales de operación, simplemente lo pongo en unas condiciones que me permitan ver cómo funcionaría. Una vez eso está, ya me voy a construir un primer prototipo, a construir un primer modelo prototipo. No sé si ustedes conocen la diferencia entre modelo y prototipo. Modelo es el pequeño, prototipo es a escala real. Esto se utiliza sobre todo en diseño, pues, por ejemplo, de aerogeneradores, de equipos muy grandes, donde construir un prototipo es demasiado costoso. Porque un prototipo de una turbina de 170 metros, pues no, yo primero hago una cosa más pequeña y cuando ya tengo una cosa más pequeña, pero con todas las características que tendría el elemento final, y lo pongo en una cosa que llama pues la escala de modelo prototipo, tengo que corregir ciertas variables, pero poder simular el comportamiento de ese modelo, ya si en una situación
parecida a la realidad, sea en el laboratorio o sea en un lugar controlado. Si yo, por ejemplo, quiero revisar un, un carro, en vez de ponerlo a recorrer las calles, que sería un ambiente real, pues entonces hago un ambiente simulado. Construyo un prototipo, Tesla hizo eso, construyó un prototipo de su vehículo y lo puso a conducir por una pista cerrada, pero simulando, por ejemplo, policías acostados, simulando curvas, simulando con estas piezas de cartón que hay un peatón cruzando. O sea, empiezo a meterle elementos que van ayudándome a identificar que puede existir ese fenómeno. O sea, lo que puede suceder en la vida real, yo le empiezo a meter como esos elementos para ir acoplando el modelo a una condición real y revisar que eso funciona. Entonces ya no, ya tengo todo funcional, ya sé que en esas escalas, con los sistemas simulados, con los sistemas cubiertos, puedo, pues todo me funcionó. Voy a pasar a la siguiente fase. La siguiente fase ya es el despliegue de mercado. Entonces, ahí sí tengo que hacer lo que ahí conocen, se muestra como field testing en el paso 7. O sea, prueba de campo. Ya sí no estoy haciendo ambiente simulado, no estoy simulando las condiciones del viento, no estoy simulando las condiciones de carga, no estoy metiéndole elementos, pues personajes al sistema de conducción autónoma en cartón, no. Voy a ir y voy a soltar el sistema donde debería estar trabajando. Entonces, las pruebas de Tesla en ese sentido fueron también organizadas, porque fueron pruebas. Ya tenía el sistema organizado, como tenía el sistema organizado, el carro estaba bueno, el sistema de piloto automático estaba bueno, pero la obligación era, puede soltarlo en las calles para ver cómo se comportaría en la vida real, pero usted tiene el conductor abajo y en cualquier momento, si el conductor toca el timón del vehículo, el piloto automático le tiene que ceder el control. Entonces ahí hay algunos videos que si quieren los encuentran en internet, donde está el conductor sentado en la silla con las manos puestas sobre sus mulos, los pies rectos, pero específicamente ahí para que en cualquier momento en el que el conductor vea que hay un problema, pueda tomar el volante con y el piloto automático le tiene que entregar la conducción. Entonces estaban haciendo ya las pruebas en una situación real. Cuando ya se encuentra, pues, o sea, porque obviamente ahí se logran solucionar elementos y se tienen que corregir modelos y se tienen que hacer ya todos los elementos, entonces se pasa al siguiente, bueno, que ya son test y demostraciones. O sea, después de que se hacen las pruebas del prototipo, ya con la tecnología construida en su estadio final, ya como debería salir al mercado, se hacen las pruebas. Y estas pruebas entonces ya sí son el vehículo corregido con todo lo que tiene que tener y en situaciones de mayor tensión, en situaciones de cómo tendría que estar trabajando, ya por ejemplo no le tiene que ceder automáticamente el control, sino que ya es, usted le pide control al sistema, el tipo no tiene que estar pues ahí 100% del tiempo en condición de espera, no. Ya se hacen las pruebas como funcionaría. Y por último, ya sí se hace la prueba completa. Ya es cómo debería funcionar el equipo under real life conditions, o sea, bajo condiciones de vida real, ya no son ambientes controlados, ya puede que no haya elementos alrededor de protección, puede que no haya permisos, no. Ya estás liberando la tecnología directamente al sistema. En ese paso 9, por ejemplo, se podría considerar en esto de vehículos autónomos un servicio de taxi autónomo que se soltó en una ciudad pequeña de Estados Unidos, donde usted a lo Uber pedía el taxi y lo que le llegaba era un taxi completamente autónomo.